Hoy nos toca ver la Parashá número 19. Estaremos hablando del Mishkan, de lo que es Terumá, se llama Terumá esta Parashá. Hablaremos también de la Shekinah y de muchas cosas más que están ahí, en esa porción, están escondidas. ¿Estás listo? Entonces, comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en fin, en el horario que tú estés viendo este video de la Parashá número 19, nos toca ver Éxodo 25, versículo 1 hasta el capítulo 27, 19. Y en la Haftará tenemos Primera de Reyes 5, 26 al capítulo 6, 13. Esta parashá se llama Terumá, que es ofrenda, y creo que es un tema bastante importante. Bueno, no me presenté, por si es la primera vez que estás viendo un video de este tipo. Soy Ernesto Rosas, desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Estamos transmitiendo para Ministerio 710. Puedes buscarnos en Google. Ahí nada más Google, ahí le busca y pon Ministerio 710, ahí van a aparecer todas las redes sociales, Facebook, iVoox, YouTube, en fin, en el blog tenemos ahí bastantes apuntes, en fin. En todos ellos yo te sugiero que te puedas tú suscribir para que puedas recibir toda la información al momento que la estamos poniendo. ¿Ok? Suscríbete y sea bienvenido a Ministerios 710. Bien, pues vamos a comenzar con la enseñanza de este día. Nos toca la Parashá número 19, que estamos hablando de día 9, febrero 9 del 2019. Y pues bueno, gracias que el Padre nos ha permitido estudiar juntos, ¿ok? Sean bienvenidos y saludos a todas las naciones. Como siempre, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema que creo que nos ocupa, el tema que nos ocupa en este día, la Parashá 19. Vamos a reflexionar en muchas cositas interesantes que yo te pido que tomes nota, porque alguna dice, caray, no había visto, no había pensado en ese punto. Pues sí. Ahora, el Eterno, aquí estamos viendo en el capítulo 25 que nos está definiendo exactamente cómo va a querer lo que es el Mishkan o el tabernáculo, un lugar de reunión, porque Él quiere habitar no tan solo entre el pueblo, o sea, cuando estaba esa parte no tan solo estaba diciendo que quería habitar entre el pueblo de Israel, sino en ellos, entre ellos, en sus mismas vidas. Entonces el tabernáculo y el templo siempre nos van a mostrar los grados de santidad para acercarnos al Eterno. ¿Ok? Grados de santidad para acercarnos al Eterno. Y eso lo debemos considerar cuando estamos hablando del Mishkan, cuando estamos hablando del templo. Nos muestra eso. ¿Cuáles son esos grados de santidad para acercarnos al Eterno? Y esto, aunque ahorita no lo voy a desarrollar, por ahí tengo una enseñanza que se llama el Mishkan, ahí en YouTube, y vemos cómo el templo está desde Génesis. Está ahí dibujado, está plasmado el principio del templo. Te sugiero que lo busques en YouTube, en Ministerio 710, y pues aprovecha ahí para suscribirte. Y ahí se llama el Mishkan, y pues ahí vienen las diapositivas, te va mostrando cómo hay una relación, cómo aparece lo que se conoce como ese Mishkan, como ese principio de comunicación entre el Eterno y nosotros. Ahora, en el capítulo 25 que estamos aquí estudiando, versículo 8, dice, hagan un santuario para que more dentro de ellos. O sea que Él quiere vivir en nosotros. Nuestro Padre quiere vivir en nosotros. Yo creo que debemos pensar para qué fuimos diseñados, para qué fuimos creados. Por ahí estaba yo escuchando las noticias que una persona demandó a sus padres por no haberlo considerado para vivir en esta vida. Incluso por ahí también hay una película que están pues promoviendo en YouTube acerca de una demanda de un hijo hacia sus padres. Entonces,
yo quiero decirte que nosotros no nacimos de casualidad. Hay un propósito por el cual nosotros existimos. Y pues bueno, y uno de esos propósitos es que el Eterno nos creó, nos permitió vivir, Él puso un espíritu en nosotros. Nosotros somos almas vivientes, pero el objetivo por el cual fuimos creados es para tener una relación con nuestro Eterno, que el Eterno pueda habitar entre nosotros, que pueda habitar en nosotros, que tengamos esa comunión con Él, ¿sí? Que consideremos sus instrucciones, su Torah, sus mandamientos. Bien, todo el Tanaj, lo que es el Antiguo Testamento como se conoce popularmente, o como pues desde el segundo siglo, con Marcion, empezaron a hablar del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, pues todo el Tanaj está escrito o fue el canon que vemos, tanto el canon hebreo como el canon apostólico, que realmente pues eso fue ya armado por el cristianismo católico. ¿Ok? Y bueno, por cierto, ahí tengo en el blogger un estudio acerca del Nuevo Testamento que se llama el Brit Hadashah. También en Facebook, ahí lo tenemos, una investigación. Te rogamos que, te pedimos que cuando tengas un tiempo le puedas dar una leidita y te vas a dar cuenta de muchas cosas interesantes que ahí pues ponemos también los links para que tú puedas seguir leyendo e investigando. Bien, entonces el Tanaj, prácticamente hablando del antiguo pacto, está para que nosotros conozcamos al Mashiach, para que nosotros podamos conocer a nuestro Mashiach, y eso es lo que está hablando desde un principio, y a lo largo de cada libro del canon que está ahí, estamos viendo cómo el Mashiach, el Mashiach, está siempre ese mensaje ahí plasmado. ¿Sí? Bien, el propósito de todos los profetas que nosotros vemos ahí en el Tanaj es que conociéramos y viéramos a un Mashiach que viene desde la Torá, desde ahí está ya registrado, y cómo ha ido mostrándose en cada punto. Por ejemplo, los salmos, vemos proverbios, donde quiera podemos estar nosotros viendo a nuestro Mashiach. Entonces, es impresionante todo esto, cómo las escrituras nos están enfocando, que toda nuestra atención se enfoque a nuestro bendito Mashiach Yeshua. Ahora, Deuteronomio 18, y luego vemos en el capítulo 34 del mismo capítulo, del mismo libro de Deuteronomio. Lo voy a repetir por si estás anotando. Deuteronomio 18, y lo podemos conectar con Deuteronomio 34, 10 al 12. Dice que iba a venir un profeta como el Mashiach, como Moshe, perdón. Dice que nuestro Padre Eterno levantaría entre los hermanos, o sea, entre los israelitas, levantaría a otro profeta como Moshe. Y Moshe fue un personaje importantísimo, ¿ok? Dentro de lo que es el judaísmo bíblico, que recordemos que el judaísmo bíblico es nada más estudiar lo que es la Torah y los profetas. Por supuesto, todo el Tanaj. El judaísmo ortodoxo podemos comprenderlo como, pues de una manera sencilla, que es precisamente el judaísmo bíblico, pero agregando todavía lo que son los takanot, o son las leyes rabínicas, instrucciones rabínicas, mandamientos rabínicos. Entonces, eso se conoce como el judaísmo ortodoxo. ¿Ok? Ahora, dice ahí en Deuteronomio 34, versículo 10 al 12, que no ha habido un profeta como Moshe, ¿sí? Pero va a venir otro como él. O sea, no ha habido otro profeta como Moshe. Y recordemos que a lo largo desde Génesis hasta Malaquías, hemos visto hay muchos profetas, no todos escribieron un libro así como tal, con su nombre, pero vemos un profeta Natán, por ejemplo, un ejemplo para mencionar alguno de ellos. Entonces, ha habido muchos profetas en toda esa historia, por decirlo así, desde Moshe hasta el libro de Malaquías, que pues también era un sacerdote este profeta. Entonces no sabía o no se iba a levantar un profeta como tal. ¿Ok? Sin embargo, en Deuteronomio 18, el Eterno prometió que se levantaría otro profeta como Moshe. Entonces ya quedamos que ninguno de los que están en el Tanaj después de Moshe no era. ¿A quién se estaba refiriendo?
al Mashiach, a Yeshua, por supuesto, ¿ok? Entonces, si Moshe fue un personaje humano que Dios lo usó de una manera impresionante, manifestó su poder a través de este personaje llamado Moshe, ahora imagínate nuestro Mashiach, que también como Moshe ahora sí que hablando humanamente, nuestro Padre manifestó su poder de una manera impresionante a través de Yeshua HaMashiach. Ahora, esto, pues, bueno, lo estamos mencionando. Dice, uno de los puntos relevantes para que todo Israel se vuelva a reunir, porque ahorita actualmente todo Israel está disperso sobre la faz de la tierra. Hemos dicho que ahorita actualmente en la tierra de Israel están representadas las 12 tribus, hay de todas las tribus. Y también alrededor de todo el mundo están las 12 tribus también representadas, están dispersas. Ahora, para que se vuelvan a reunir todas las tribus, fíjense lo que voy a decir, todas las tribus dispersas se vuelvan a reunir en un solo punto, que es la tierra de Israel, pues va a ser pues cuando ya el templo de Mishkan pueda estar levantado y por supuesto que el Mashiach está aquí en esta tierra, que haya regresado, como es la esperanza que todos tenemos, que Él va a regresar en breve, aunque ya vemos señales, estamos viendo muchas situaciones, el final de la era de los 6000 años, pues ya también está llegando a su final y pues está por comenzar, algunos dicen ya comenzó el séptimo milenio, pues bueno, no vamos a discutir eso, vamos a respetar cada perspectiva, si ya comenzó, si faltan 10 años, si falta un año, en fin, no vamos a entrar en detalle, pero sí podemos decir que falta muy poco para que empiece el séptimo milenio. Entonces, cuando eso ya esté, que el Mashiach regrese, cuando esté el tercer templo levantado, aunque también ese es otro tema de discordia, por decir así, que algunos dicen que el templo ya no se va a levantar, otros dicen que sí se va a levantar. Mis amados, miren, como en todos lados, puedo decirles, si en el primer siglo estaban las dos escuelas muy importantes, que era la escuela de Gilad y Shammai, ahora imagínate en estos tiempos que están que los judíos mesiánicos, que los mesiánicos, que raíces hebreas y no sé qué tanto, y cada quien tiene su manera de pensar y cada quien tiene su manera de ver las cosas, pues vamos a respetarlas, ¿ok? Entonces, si se levanta o no se levanta, lo que yo he aprendido y lo que he visto, sé que el templo sí tiene que estar cuando esté el milenio, cuando ya esté gobernando nuestro Mashiach, que haya regresado a esta tierra y que ya esté aquí. Si se levantó el templo, pues bueno, pues qué bueno. Pero si no se levantó, lo va a levantar el Mashiach. Entonces, a lo que voy es esto, que en ese milenio el templo va a estar, ¿ok? Entonces, cuando eso suceda, todas las 12 tribus se van a concentrar en la tierra de Israel, ¿ok? Según lo que hemos estado leyendo en las profecías de Jeremías y Ezequiel, que son los que más detalle nos dan acerca de este tema. Y bueno, también lo que es el profeta Isaías nos habla muy bien de los tiempos mesiánicos. Ahora, el Mishkan, la palabra Mishkan, que es tabernáculo, la raíz de la palabra hebrea, Mishkan, esa raíz, por ejemplo, está Shakan, Shaken, lo voy a repetir, Shakan, Shaken, esas raíces, o esa raíz de la palabra Mishkan, Shakan, Shaken, significa vecino, esa raíz significa vecino, alguien que vive en tu casa. Fíjense qué curioso. La raíz de esa palabra de Mishkan, esa palabra, recuerden que hay tres letras que son las raíces de cada palabra, y nos muestra, hablando de Mishkan, que habla de vecino, alguien que vive en tu casa, ¿ok? O sea, no, el hebreo es un idioma perfecto, es un idioma hermoso que nos puede mostrar muchísimas cosas ahí escondidas en las letras. Recordemos que cada palabra, en sus primeras tres letras, o hay tres letras que son la raíz de esa palabra.
y pues que esas palabras al moverse pueden formar otra palabra, pero esa misma raíz, nada más cambiando de lugar las letras, nos puede dar otro enfoque quizás contrario a lo que estaba diciendo, que ahorita vamos a ver uno de ellos, ¿ok? Entonces, hablando del Mishkan, del tabernáculo, hay tres niveles, hablando de estos templos. Tenemos el templo personal, que el que lo menciona es Pablo, y habla que este cuerpo es como un templo, ¿ok? Donde va a reposar el Espíritu del Eterno. Por lo tanto, este templo lo tengo que cuidar y no lo debo profanar. Y yo creo que ahí es donde a veces las personas no llegan a comprender el por qué nos cuidamos en la alimentación, cuando el Padre dice en Levítico 11, no comas esto, come, o sea, todos estos alimentos, todos estos animales son animales impuros que no debes comer, y todos estos animales son animales puros que sí puedes comer. Y yo creo que debemos hacer caso al Creador, porque Él sabe cómo son las cosas, como decimos en México, Él sabe cómo máscara iguana, Él sabe qué es lo que realmente es bueno para nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de este templo, debemos cuidar cómo estamos alimentándonos. Y no voy a profanar este cuerpo metiendo cosas impuras. Entonces yo creo que esto es sentido común, es muy fácil. Si aquí habita el Espíritu del Eterno, desde que hice un pacto con Él, va a reposar ese espíritu aquí, porque mi cuerpo es como un templo, entonces yo no debo profanarlo con alimentos que el mismo Eterno me ha dicho que son impuros. ¿Cómo voy a meter cosas impuras a este templo? Y algunos aseguran que, por ejemplo, en la carta de Timoteo, que supuestamente escribió Pablo, que quiero decirte que Pablo son de todas las cartas que ustedes ven en el Nuevo Testamento y que le adjudican a Pablo como 14, te quiero decir que no escribió todas de su pluma. 7 solamente fueron escritas por Pablo, ¿ok? Siete cartas, que pues no es el tema que les iba a tocar, pero bueno, porque quiero hablar de Timoteo. Y esas 7 cartas, hablando de Pablo, que me puse a investigar y que no todas las escribió él, un segundo, lo estoy buscando aquí en mis apuntes. Estas cartas, por ejemplo, las cartas que sí escribió Pablo es Primera de Tesalonicenses, la segunda ya no, Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Esas son las cartas que Pablo sí escribió de acuerdo a los historiadores y los filólogos. Y los demás, pues por ejemplo, ahorita que te quiero mencionar de Timoteo, Timoteo estaba, se dice, de acuerdo a los historiadores, que esa carta de Timoteo la escribió uno de los alumnos o seguidores o discípulos de Pablo, y lo hizo a nombre de Pablo. Y cuando hablamos de Timoteo, hablando de este templo, por eso quise mencionar esto, este paréntesis, y estaba hablando que todos los alimentos, cuando se da gracias al Eterno, pues podemos comerlo. Pero fíjense ahí el contexto. Ahora sí que supuestamente está escribiendo Pablo, que es un hebreo, a otro hebreo, que es Timoteo, que desde niño conocía la Torá, y un niño que le enseñan Torá, le enseñan cuáles son los alimentos puros y cuáles son los alimentos impuros. Y para un hebreo, para un israelita, por cultura, por religión, por lo que tú quieras, ellos ya saben que todos los alimentos que se le llaman impuros, para un israelita no se considera alimento. No le llaman alimento. Alimento para un israelita, de acuerdo a su pensamiento y su cultura, es solamente los alimentos puros. Entonces lo que el Rab Shaul, pues supuestamente el discípulo de Pablo que escribió a Timoteo, esta parte está diciendo que todos los alimentos, dándole gracias al Eterno, pues podemos comerlo. Pero fíjense el dato, alimento. Entonces tenemos que verlo en ese contexto. Entonces regresando al punto, si este es un templo, lo debo cuidar, no lo debo profanar. Por eso debo cuidarlo, el templo del Espíritu, del Ruach HaKodesh, comiendo alimentos que el Padre dice que debo comer.
alimentos. Todo lo que es impuro, eso no se llama alimento. Y pues científicamente está comprobado que todos esos animales impuros contienen muchas toxinas y hacen daño al cuerpo. Por eso vemos tantas enfermedades neurodegenerativas por tantos alimentos que no se deben comer y que se están comiendo. ¿Ok? Por eso nuestro Padre siempre va a buscar lo mejor para nuestras vidas. Entonces tenemos un templo, 3 niveles del templo. El cuerpo, regresamos al tema, no nos hemos perdido. Este templo, que es mi cuerpo, es el templo 1, por decirlo así. Número 2, el templo que debe de estar en Jerusalén, que en este momento no tenemos, pero pues escuchamos noticias que ya lo quieren levantar, que ya tienen todo listo, sacerdote, sumo sacerdote, los trajes, la ropa, todo ya está preparado y listo para que se arranque. En este momento no hay, ¿ok? Que es el templo que está en Jerusalén. Y luego tenemos un tercer templo que está en el cielo, ¿ok? Que está allá en el tercer cielo, está ahí ese templo. Ahora, ese templo, tercero, séptimo cielo, está en el cielo, pues, ¿ok? No nos da, hasta ahorita no recuerdo exactamente qué cielo está. Recordemos que para los israelitas, ellos han visto siempre 7 cielos, ¿ok? Cuando Pablo tuvo la visión que estuvo en el tercer cielo, pues la visión que él tuvo se refería al paraíso, ¿sí? Un lugar donde sí se puede estar. En el séptimo cielo, donde está el Eterno, pues nadie ha podido estar ahí. Humanamente hablando, ningún ser humano. Bien, 3 templos. Nosotros, el de Jerusalén y el que está en el cielo, que es el principal, porque de ahí se tomó los planos para hacerlo aquí en la tierra, como se le dio a los datos a Moshe. Bien, ningún templo sustituye al otro. Actualmente, aquí en la tierra, pues no tenemos un templo, le vamos a decir comunitario, donde todo el pueblo podemos estar ahí. No hay ahorita templo, solamente este templo de este cuerpo, ¿ok? Que es, cada quien es un sacerdote, ¿sí? No habla de la orden de Melquisedec, no hay ningún versículo que diga que somos de la orden de Melquisedec. Eso es un principio o es una doctrina cristiana que se sacó sin fundamento. ¿Ok? Simplemente al decir que somos sacerdotes para el Eterno significa que nosotros debemos tomar en cuenta qué hace un sacerdote y nosotros hacerlo y cuidar este templo en cuanto a la santidad, guardar nuestra vida en santidad. ¿Qué hace un sacerdote? Un sumo sacerdote para ministrar en el templo se guardaba y estaba en una santidad bien establecida en su vida, una vida santa y pura, y a eso es lo que se refiere. Y también un sacerdote intercede, por lo cual nosotros también tenemos que interceder por nuestros hermanos. Ese es el sacerdocio que nos toca hacer, ¿sí? Con nuestro cuerpo. El sacerdocio del templo de Jerusalén solamente le toca a los levitas y a los sacerdotes de la línea de Aarón. Ahora, y en el sacerdocio del cielo, donde está el templo principal, pues ahí solamente está Yeshua HaMashiach como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que ese es otro tema que en su momento lo tocaremos, que tenemos que aprender qué significa para poderlo, ahora sí, visualizar mejor y comprender más el libro de Hebreos. Bien, entonces decía yo que ningún templo sustituye a otro, ¿no? Que el templo de nosotros sustituye al de Jerusalén, no, señor. Eso he escuchado que a veces dicen que ya no se necesita levantar ningún templo en Jerusalén porque ahora habita aquí y ya no se necesita, no, señor. Este templo es otra cosa, es una comparación, una alegoría, sí, espiritual de lo que debemos cuidarnos, pero el templo de Jerusalén, ese es un templo que no sustituye a nadie, ni nosotros, ¿ok? Es un templo que fue establecido y que donde los sacerdotes van a ministrar son los levitas eternamente. Es un pacto que hizo el Eterno con ellos. Solamente ellos pueden ministrar ahí. Y el templo del cielo, cuando ya descienda y hacerse uno con el de Jerusalén, sí, pues eso ya lo estamos viendo según lo que nos escribe en el capítulo 20 de Apocalipsis, de 20 y 21. Ahora,
levantar el tercer templo, pues es importante. Sí es importante para que muchas de las profecías establecidas se cumplan y todas están girando alrededor de nuestro bendito Mashiach, Yeshua. Ahora, hablando vamos a conectar todo esto del Shabbat. Fíjese que el Shabbat, la Shekinah, ¿sí? Mishkan, Shekinah, son palabras que vamos a estar usando hoy. Shekinah habla de una presencia hermosa, de un peso hermoso, de la gloria del Eterno, ¿ok? Cuando hablamos de Shekinah, cuando nosotros nos estamos preparando para guardar el Shabbat y lo guardamos, en ese hogar, la Shekinah desciende en ese lugar donde se guarda el Shabbat. Y fíjense que eso es importante. Porque así cuando se terminó el templo, o más bien el templo cuando fue con Salomón, pero hablando del Mishkan, del tabernáculo, cuando Moshe se puso a hacerlo tal como le dio las indicaciones el Eterno, dice ahí que la Shekinah o la gloria, la presencia del Eterno descendió sobre ese lugar. Y algo que yo puedo observar es que cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a las indicaciones que el Eterno nos ha dado, su Shekinah siempre va a descender, su presencia, ¿ok? Y esto es relevante porque vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Qué es la Shekinah? Así directamente, las Escrituras no nos lo mencionan. Es una palabra que entre los hebreos, entre los israelitas, se menciona. ¿Y qué dice Shekinah? Pues Shekinah es la presencia, la habitación, cercanía de Dios con su pueblo, su gloria humilde. Y también dice que la Shekinah desciende para favorecer, para bendecir. Por eso cuando nosotros nos estamos preparando para el Shabbat y guardamos el Shabbat, yo quiero decirte que ese día que estamos reunidos, que estamos dándole honor al Rey del universo por medio de nuestro Mesías, Yeshua, su Shekinah desciende en ese hogar. Me ha tocado escuchar testimonios de personas que pues son invitados a la cena del Shabbat y vienen y nunca habían estado en una cena y participan y en el pan, el vino, la oración de la familia. Al final, ya después de la cena que disfrutamos, que platicamos, todos han dicho esto. Dice, no sé qué pasó, pero hay algo, una paz que se siente, que siento, que no había sentido de esta forma. ¿Sabes qué? Es la Shekinah. Es la Shekinah. En cada hogar. Imagínate esas familias que a lo mejor tienen una cena sencilla porque fue lo que pudieron tener, no importa, o sea, pero están guardando el día para honrar al Rey. Entonces, el Rey desciende. El Rey desciende. Su Shekinah para habitar en ese hogar, para habitar en ese lugar donde se le está honrando a Él. Mis amados, debemos valorar esto. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah es una palabra hebrea que no aparece en las Escrituras como tal, lo acabo de decir. Y hay otra palabra relacionada en la raíz, que es Shakan, 7931 del hebreo, que habla residencia, habitación, residir, quedarse permanentemente, respetar, descansar, detenerse, habitar, morar, reposar, siesta. Entonces, cuando nosotros estamos guardando el Shabbat y estamos haciendo las cosas como Él dice, la Shekinah va a descender en ese lugar, va a reposar y vamos a poder descansar. Por eso se llama día de reposo. Miren, no es nada más dejar de hacer cosas. El día de reposo es para estudiar la Torah, para leerla, para meditar en ella y para obedecerla. Entonces, cuando estamos ahí en ese día relajado, estudiando, meditando la palabra,
Y luego, para los que tenemos el privilegio de reunirnos en algún lugar, nos vamos, por ejemplo, en el caso aquí en Pachuca, nos reunimos a las 5 de la tarde, nos vamos a la reunión, escuchamos la parashá, escuchamos la enseñanza, adoramos al Rey, levantamos cánticos, lo honramos. ¿Y saben qué? La Shekinah desciende. Shekinah desciende. Ahora, palabras que están relacionadas con la Shekinah, pues es Sheken, que es en hebreo 7933, Shakab, que es 7909 del hebreo. Y bueno, vemos versículos en las escrituras, siempre que tú veas, sobre todo en la Torá, cuando se usa la palabra nombre o también habitación, también pueden ser traducidas como Shekinah. ¿Sí? Su nombre es algo poderoso que desciende cuando clamamos a su bendito nombre. ¿Ok? Cuando hablamos de una habitación para el Eterno, habla de una Shekinah que también está descendiendo. Por ejemplo, en Mateo 18:20 lo podríamos ver de esta forma, en este concepto de Shekinah. Si dos se sientan juntos y se pronuncian palabras de la Torá entre ellos, la presencia divina, que viene siendo la Shekinah, está entre ellos. Entonces, lo voy a repetir porque esto está interesante, porque esto sucede en todos los hogares donde hay más de dos personas que están leyendo la Torá, que la están estudiando, que la están declarando, pues, que la están leyendo en voz audible, a eso me refiero. Si dos se sientan juntos y pronuncian palabras de la Torá entre ellos, la Shekinah está entre ellos. Y aquí la Shekinah viene siendo la presencia divina, ¿ok? Y bueno, pues dice, cuando terminaron el Mishkan, de acuerdo a las indicaciones del Eterno, su Shekinah cayó y llenó ese lugar. Eso lo podemos ver en Éxodo 40, versículo 34, Éxodo 40, 34, cuando ya habían terminado, pues esta Shekinah descendió y pudo pues llenar ese lugar. Yo quiero decirte que eso puede pasar en tu hogar. Hagamos las cosas como el Eterno quiere que las hagamos, ¿sí? Y vas a ver que la Shekinah del Elohim desciende en ese lugar. Y no es de que, pues tampoco vamos a ser tan místicos, porque a veces a la gente le gustan las cosas místicas, misteriosas. Ay, es que se me enchinó el cuero, se me puso chinita la piel y sentí esto. No, no, miren, cuando desciende la Shekinah, a veces podemos llegar a sentir algo, pero no es una regla, no debemos basar y decir que, ahora sí que basar un concepto de acuerdo a nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sentimos, ¿sí? Y a veces yo no he sentido nada, pero yo sé, y el saberlo y el estar convencido en mi interior, yo sé que su presencia está ahí en nuestra casa. Aunque no se me enchine el cuero, aunque no sienta, a veces llego a sentir algo. A veces le digo a mi esposa, siento algo muy fuerte, muy rico. Pero a veces no pasa nada, no, porque ese día no sentimos nada, ya hoy no estuvo la presencia de Dios. No, Señor, sí estuvo, porque donde nosotros honramos al Rey y hacemos una reunión del Shabbat, glorificando su nombre, dándole las gracias y bendecimos el pan, el vino, todo, o sea, siempre glorificando al Rey eterno, ahí va a estar, porque lo estamos nosotros, que no somos de linaje israelita, de sangre, aunque fuimos injertados ahora por medio del Mesías Yeshua, si no hubiera sido por nuestro bendito Mesías, no tuviéramos acceso a estas promesas que tenemos ahora, no tuviéramos acceso a poder honrar al Rey, no tuviéramos acceso a estar en un pacto con el Rey. Todo esto fue posible por medio de nuestro bendito Mashiach Yeshua. Que nos quede claro. Ahora, cuando construimos cosas correctas de acuerdo a la Torah, Él va a estar ahí. Nosotros debemos alinearnos al Eterno, no, ahora sí que no el Eterno a nosotros. El Eterno Él no se tiene que alinear a nosotros nos tenemos que alinear a Él como Él dice las cosas que se tienen que hacer. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se construya el Mishkan
o el templo que estamos esperando que se levante, ¿cuáles son las condiciones que se construya ese Mishkan y que la Shekinah la pueda habitar? ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones vienen precisamente aquí en las Escrituras. Éxodo 25:8 dice: hagan un santuario para mí. Si algo no se hace de acuerdo a las instrucciones que el Eterno ha establecido que debe hacerse, pues no va a funcionar así entonces. Y aquí sí quiero que pongamos atención, mucha atención. Si nosotros vemos las raíces o la raíz de la palabra que nos habla del santuario, hablando de la palabra santuario, la raíz de esa palabra, y movemos esas letras, puede darnos una palabra que se llama destruido o destruir. Entonces, fíjense cómo está un contraste. Si nosotros hacemos las cosas como el Eterno dice que las debemos de hacer, su Shekinah va a descender y va a llenar ese lugar. Pero cuando lo hacemos a nuestra manera, a lo que nosotros pensamos que se debe de hacer, pero no tomamos en cuenta las instrucciones que el Eterno ha dejado en su palabra, entonces eso se va a destruir, eso va a ser destruido. Entonces, cuando se mueven esas letras de la raíz de santuario, pues viene destrucción, el ser destruido. Si hacemos algo dice, algo para el Eterno de la manera incorrecta, sin la santidad que merece, sin la santidad que debe hacerse, quiero decirte que será destruido eso. Entonces, ¿cómo estoy construyendo? Dice, ¿cómo estoy contribuyendo para la construcción del Mishkan en el lugar donde yo me congrego? Recuerden que el Mishkan se levantó como un lugar de reunión, un lugar de contacto, donde iba a estar ahí la Shekinah, la presencia. ¿Cómo estoy contribuyendo para levantar ese Mishkan en la congregación donde estoy? Quizás dice, bueno, Ernesto, esto hablas para los que tienen congregación. Ok, tú no tienes congregación, bueno, en tu casa. ¿Sí? ¿Cómo estás contribuyendo para que se levante ese Mishkan en tu casa, ese tabernáculo, para que habite ahí la presencia del Eterno, la presencia divina, el Mishkan, la Shekinah? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás contribuyendo? Si nosotros vemos en Éxodo 25, trajeron todo el pueblo de manera voluntaria para poder hacer el tabernáculo, trajeron oro, plata, muchas cosas de primera calidad. Trajeron para que se pudiera levantar. Todos contribuyeron. En una congregación todos contribuimos para levantar ese Mishkan, para que repose la Shekinah, para que repose la presencia del Eterno. Y aquí vemos que en Éxodo 25, 3 al 7, vemos que a través del servicio la gente se estaba santificando. Y la manera de llevar esa ofrenda es una manera de servir. Y yo quiero decirte que nosotros a través del servicio nos santificamos. Cuando nosotros estamos sirviendo en una congregación, limpiando, haciendo el aseo, dando clases a los niños, enseñándoles la Torá, en fin, sirviendo en el sonido, en la grabación, en todos los ministerios que tú quieras y mandes que pueda existir en una congregación. Cuando yo estoy sirviendo para el Eterno y lo estoy haciendo con todo mi corazón de acuerdo a las Escrituras, yo me estoy santificando, ¿ok? Sí, porque a través del servicio, de un servicio de corazón, con un servicio con una vida santa, pues nos estamos santificando, ¿ok? Y aquí viene una palabra, abodá, que se la voy a deletrar, A-V-O-D-A-H, abodá, que nos está hablando de dos palabras importantes, trabajo o servicio, pero también adoración. Abodá nos puede mostrar el servicio, el trabajo que yo puedo servir en una congregación, pero también es adoración.
Son dos palabras que pueden comprender la palabra, lo que es abodá. Si no hacemos las cosas conforme a las indicaciones de la Torá, entonces nosotros estamos sirviendo en la carne. ¿Sí? Eso se conoce entonces como obras de la carne. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo a mi manera, como yo quiero y pienso. No estoy tomando en cuenta lo que las escrituras me están mostrando que debo hacer. Entonces, abodá tiene que ver con el servicio, el trabajo y la adoración. La adoración debe de ser también de acuerdo a lo que el Eterno ha establecido. Cuando se reinterpreta la Torá a nuestra conveniencia y se busca y no estás buscando darle el honor al rey, entonces son obras de la carne, donde esas obras de la carne, su raíz es la soberbia. ¿Por qué soberbia? Porque la soberbia no depende de Dios. La soberbia depende de su yo, de su experiencia, de sí mismo. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos mal interpretando o reinterpretando la Torá a nuestra conveniencia, entonces no le estamos dando el honor al Rey del universo. Entonces estamos trabajando y haciendo cosas en la soberbia. Y a veces podemos caer en esa situación de la soberbia. Que Abba nos guarde, que seamos humildes, ¿sí? Ahora sí que no te sientas la última Coca-Cola en el desierto, que esto y que aquello, y que tú, que tienes la experiencia, que has leído mucho, que has comprado muchos libros, y mira, y aquí, y allá, o sea, ¿sabes qué? Eso es soberbia. Yo solo sé que me falta mucho por aprender. Estoy aprendiendo. Que me han regalado libros, me han regalado Biblias, me han regalado Tanaj. Bendigo a todos mis hermanos que me han ayudado a contribuir con todos esos libros que no tenía, pero el Padre sabía que los necesitaba y movió el corazón de mis hermanos y mira, han llegado y me han sido de tanta bendición para estudiar. Pero ¿sabes qué? No soy experto en hebreo, no soy experto en griego, no soy experto en la cultura del antiguo Medio Oriente, no soy experto en el templo, pero estoy estudiando, estoy investigando, todos esos temas los estoy investigando, ¿sí? Y yo creo que un buen investigador no es el que más respuestas tiene, un buen investigador es el que más preguntas se hace. Y pues yo me voy haciendo preguntas en mi caminar, voy aprendiendo. Y ese poquito que aprendo, se los comparto a ustedes. ¿Sí? Lo comparto en la congregación, que somos una congregación, no somos muy grandes, pero pues somos un grupo remanente que nos hemos ido juntando y que se han venido agregando más personas. Y estamos aprendiendo juntos, con esa misma metodología de estudiar, de investigar. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos sirviendo? No nos sintamos así, lo y que yo, que no sé cuál. Tranquilos. ¿Sí? Lo más importante es que sirvamos al Eterno con nuestro corazón sincero y humilde. ¿Ok? Y pues eso es importante. El trabajo, la adoración que debe de ser en humildad. Y cuando hablamos de abodá, hablando del trabajo, también la raíz de abodá, que tiene que ver, también se usa una raíz para la palabra esclavo. Entonces, cuando nosotros servimos, cuando trabajamos para el Eterno, cuando estamos haciendo cosas en su reino, para bendecir a su pueblo, para bendecir a todos los creyentes, servirles, también la misma raíz está para esclavo. Qué interesante, abodá, trabajo. Entonces, esclavo, que realmente en la mentalidad hebrea, esclavo viene siendo la palabra siervo, un siervo. ¿Ok? Entonces, siempre el esclavo o el siervo lleva la identidad de su dueño. Nosotros fuimos comprados con gran precio, con la sangre de nuestro Mashiach. Él nos compró, le pertenecemos a Yeshua, somos sus siervos. ¿Ok? En algunas traducciones del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, han puesto como esclavos, pero realmente nos ve como siervos. ¿Ok?
Entonces, hacemos el trabajo de Yeshua como Él lo hizo. Si estamos llevando su identidad, ¿lo hacemos como Él lo hizo o lo estamos haciendo a nuestra manera? ¿Sí? Si no lo hacemos como Yeshua lo hizo, en esa mentalidad del judaísmo bíblico, entonces si estamos haciendo todo lo contrario, entonces no somos sus siervos, somos todo lo contrario. ¿Ok? Éxodo 25, que estamos ahí ocupados estudiando, es una imagen profética para construir el templo, para que regrese nuestro Mashiach, para que regrese una vez más, ahora sí que pueda venir y ahora sí que regresar nuestro bendito Mashiach y reinar en esta tierra. De acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que los profetas hebreos nos dejaron plasmados en esas escrituras, y pues todos coinciden en lo mismo. La palabra ofrenda viene de la raíz exaltar. Y en relación a las ofrendas hay tres tipos de personas. Cuando hablamos de ofrendas, donativos, hay tres tipos de personas. Esto es impresionante. Por ejemplo, están las personas que corren a dar, pero se solicita dar y corren, salen corriendo para dar. Son los que les encanta dar. Corren y aquí está, yo voy a dar. Son los que corren para dar. Pero hay otras personas que hay que hablarles a ellos acerca del dar. Casi como quien dice, convencerlos. Mira que el dar, que esto, que acá, que acullá. Y se les tiene que hablar acerca del dar. Esa es la segunda tipo de personas. Y la tercera es los que no dan. Así de sencillo, no dan. Entonces, repasamos. Los que corren para dar. Los que tienes que estarles hablando y casi justificando por qué tienen que dar. Y número 3, los que no dan. Entonces, no sé en cuál te encuentres tú. O en cuál nos encontramos, dijo el otro. ¿Ok? Entonces, pues uno de los vicios que a mí me gusta y que siempre le he dicho al Eterno que me sostenga, porque todos los vicios cuestan, es el vicio del dar. A mí me gusta dar y pues le digo, Padre, pues es un vicio que cuesta. Entonces, Padre, por favor, ayúdame a sostener ese vicio, el vicio del dar. Yo ruego al Eterno que todos tengamos ese vicio del dar y podamos bendecirnos mutuamente unos con otros. ¿Ok? A veces se presta, llegan a veces inbox donde personas que ni conozco, ni la verdad no sé nada de ellos, y empiezan a pedir dinero y cosas así. Tengamos cuidado de veras con todo eso. Yo sé que tenemos que dar ahí en tu comunidad, en fin, hay personas que siembran en diferentes ministerios, ¿sí? Y gracias por los que siembran en Ministerio 710. Créanme que todos esos donativos han llegado en el momento justo y necesario. O sea, Dios sabe cuándo se necesita y pues mueve el corazón de nuestros hermanos. Que la gloria sea para el Eterno y que el Padre siga bendiciendo y prosperándolos en todo. Bien, entonces hablando del dar, cuando se construya el templo de manera correcta, la Shekinah va a habitar ahí, tendremos refugio para el día final, porque sabemos que viene un día final, sabemos que viene el día del Mashiach, el día del Señor, como dice las Escrituras. Voy a tocar un versículo para ir cerrando, porque vamos a hablar de los 144,000. ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a ir para allá. Empecemos primeramente con Romanos 11:16. Recuerden que Romanos sí lo escribió Pablo, esa carta sí la escribió. Y cuando estamos hablando del terumá, de la ofrenda, dice, si la raíz es santa, todas las ramas son santas. Entonces nosotros vamos a tomar ese principio para poder descifrar otras cosas que están en las Escrituras, que están en el antiguo pacto, y lo vamos a ver en el libro apocalíptico, las revelaciones o apocalipsis. Los vamos a conectar con ese mismo principio. Si la raíz es santa, todas las ramas son santas. Lo repito, si la raíz es santa, todas las ramas son santas. Terumá, cuando hablamos de terumá, es un número específico, ¿ok? Y vamos a conectar, por ejemplo, números, apunta por favor.
Números 31, ten ahí tu cuaderno porque lo voy a ir diciendo. Números 31, del 1 al 5, y luego el 49. Pero para poder tener la base también apunta número 2, capítulo 2 de Números, versículo 32. En número 2 nos dice que según el censo había aproximadamente 600,000, 3,000, ¿cómo es? 603,500. Ya me hice pelota con la lectura. 603,500 personas. ¿Ok? 603,500 personas. Vamos a redondearlo. 600,000. ¿Ok? Para poder hacer rápido las matemáticas. Entonces, 600,000 hombres había. Y luego vemos en número 31, del 1 al 5, que escogieron 1,000 de cada tribu. Entonces se formaron 12,000. ¿Ok? 1,000 de cada tribu son 12,000. Y ninguna de esas se perdieron cuando fueron a esa guerra. Ahora, si nosotros, dice el versículo 49, que ni un solo israelita murió, ¿sí? ¿Por qué? Porque la teruma estaba santa y todo Israel es santo. Entonces, ¿qué sacamos ahí? Un porcentaje. Si se escogieron de esos 600,000 hombres, como redondeo, y fueron 12,000 hombres, 12,000 entre 600,000 nos da 2%. Significa de esos 600,000 personas, ¿sí? El 2% fueron escogidos para confrontar a esta batalla y ninguno se perdió. Entonces aquí nos está dando un principio que debemos nosotros comprender cuando estamos hablando de 1,000, son 12,000 hombres, pero estos 12,000 hombres que vamos a pensar que es la raíz, que son los que salieron a pelear, ¿sí? Están representando las ramas, todo, que suman 600,000, ¿ok? Un grupo santo representa a un grupo grande de 600,000. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis, capítulo 7, del 1 al 8, cuando habla de los 144,000, que siempre ha sido una pregunta, ¿qué estará pasando? Si nosotros tomamos en cuenta los principios que la Escritura nos muestra en la Torah, ¿ok? Entonces, si aplicamos el 2%, que, hablando de números, que hablábamos de Números capítulo 31, capítulo 2 y capítulo 31, 12,000 entre 600,000. Ahora acá tenemos el resultado de 14,000. Entonces, sobre cuántas personas hay, pero tenemos un número clave ya, 2%. Entonces significa que en el final de los tiempos, cuando esté sucediendo todas estas cosas y que nos están hablando de 144,000, que habla de una raíz santa, de una raíz que está haciendo las cosas como el Eterno dice que se hagan, entonces nos está dando un resultado, nos está dando un número, que 7,5 millones de israelitas serán salvos. Hablando de ese tiempo, cuando las cosas se pongan difíciles y cuando venga ese gran día del Señor, el gran día de nuestro Elohim, 7,5 millones de israelitas serán salvos. Es decir, van a ser protegidos. Recuerden que salvación significa pertenecer, o sea, en el contexto hebreo significa pertenecer a Israel. 7,5 millones. Es lo que esos 14,000 nos está reflejando de acuerdo a lo que les decía de números. Ya ves que la Torah siempre debemos ver el Apocalipsis a la luz de las escrituras hebreas, lo que se conoce como Antiguo Testamento. 7,5. Entonces, si el 2% de los israelitas en el mundo, el 2% de esos israelitas están construyendo lo que va a ser el Mizcán, el templo allá en Jerusalén, significa que el 98% van a ser, todos serán salvos. Y eso tiene conexión con Romanos 11, que estábamos hablando hace un momento. Entonces ya conectamos Romanos 11, que hace un momento yo les estaba diciendo, Romanos 11, 16, pero es necesario que comprendamos todo el capítulo para comprender este principio. Cuando está hablando
Pablo de que Israel será salvo, todo Israel será salvo, está hablando de los israelitas que están vivos, ¿sí? Que van a sobrevivir en medio de toda esa situación que van a suceder. De acuerdo, también conectando con Apocalipsis, estamos hablando de 7.5 millones de israelitas que serán salvos, ¿ok? Estamos hablando de esos israelitas de sangre, de linaje. Bien, pues ahora para ir cerrando la enseñanza, nuestro cuerpo, vamos a terminar con unas preguntas. ¿Nuestro cuerpo es un lugar para que habite la Shekinah? ¿Estoy cuidando este cuerpo, este templo? ¿Hay santidad en nuestro cuerpo? ¿El servicio que estoy dando exalta el nombre de nuestro Rey? ¿El servicio que tú das en la congregación, en tu casa, si se están reuniendo en su casa, realmente está glorificando al Rey? ¿Tu servicio? ¿O estás sirviendo en la carne? ¿Estás haciendo las cosas a tu manera, como tú quieres? ¿Estás construyendo un matrimonio para que habite la Shekinah ahí en tu matrimonio? ¿Qué tipo de matrimonio estás llevando? ¿Qué tipo de matrimonio estás construyendo? ¿Realmente la Shekinah habita en tu matrimonio o se va? Caras vemos, corazones no sabemos. Cuando estamos a solas con nuestro cónyuge, ¿realmente habita ahí la Shekinah? Estamos construyendo ese matrimonio de acuerdo a las indicaciones de la palabra que el Padre nos ha dado. Estamos construyendo un hogar para que habite la Shekinah. ¿Cómo es nuestro hogar? Hay enemistades, falta de perdón, rencores. Ahí podrá habitar la Shekinah, la presencia. Ahí podrá reposar la presencia del Eterno. Yo creo que son cosas que debemos meditar, mis queridos. Son cosas que tú y yo debemos estar pensando siempre. Es importante la presencia del Eterno. Es muy importante. Debemos valorarlos, mis queridos. Debemos valorar eso. Y no nada más pensar en el templo que se va a levantar en Jerusalén. Tenemos que empezar en nuestro hogar. En nuestro hogar. Nuestro matrimonio. Nuestra vida matrimonial, nuestra vida como padres. Que nuestro hogar sea un lugar especial para que la Shekinah descienda y habite permanentemente. Y que en cada Shabbat la Shekinah esté ahí fuerte. Fuerte. Y es lo que yo te deseo, que en este Shabbat disfrutes al máximo la presencia del Eterno. Que disfrutemos esta bendición que nos ha dado nuestro Mashiach Yeshua de podernos conectar con el Padre, de estar en pacto, de disfrutar su presencia. Y todo ha sido por los méritos de nuestro bendito Mesías. Pues bueno, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Que Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y te dé shalom. Mis hermanos, si Abba lo permite, nos estaremos viendo en otra parashá la semana que entra, si Abba lo permite. Y no olvides suscribirte, búscanos en Google, Ministerio 710, en iVoox, que son audios, en YouTube. Suscríbete en el Blogger también. Y bueno, mantengámonos en contacto. Les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos y amigos de todas las naciones, desde Pachuca, Hidalgo, México. Yo soy tu amigo Ernesto Rosas. Shabbat Shalom.